Bienvenidos. A ver, imaginemos un caso. Un caso de 1 millón de euros que se puede ganar o perder solo por una palabra, dependiendo de si la firma en un documento se considera un acto o un negocio. Suenen parecido, ¿verdad? Suenan casi igual, pero en el mundo legal son universos completamente distintos. Hoy vamos a analizar a fondo unos materiales muy interesantes del derecho colombiano para descifrar ese código secreto. El que usan los abogados para tomar esa decisión. Una distinción que, como dices, lo cambia absolutamente todo. Nuestra misión de hoy es desentrañar 3 conceptos que parecen muy de manual, la verdad, pero que son la base de cualquier estrategia legal: hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. Ajá. No es solo para entender la teoría, es para ver cómo una buena calificación de lo que ha pasado puede darle la vuelta a un juicio. Exacto. Esto no es una discusión académica para juristas, para nada. Es el campo de batalla. La fuente que analizamos lo plantea de una forma muy clara, como una secuencia. A ver. Primero, ocurre algo en el mundo real. Segundo, el derecho se gira y decide si le importa o no. ¿Ya? Y tercero, si le importa, pues digamos, le enchufa unas consecuencias. Esa maquinaria, cómo pasa algo de ser irrelevante a ser la clave de una sentencia, es lo que vamos a explorar hoy. Venga, pues vamos a meternos en faena. La primera idea es esa, que al derecho no le importa todo. No, claro. No le importa si llueve, por ejemplo. Pero, ¿en qué momento exacto empieza a importarle? ¿Cuál es esa puerta de entrada de la realidad al sistema legal? Pues mira, esa puerta de entrada es el primer concepto, el hecho jurídico. Es el eslabón más básico. Se define como cualquier acontecimiento, ya sea de la naturaleza o provocado por una persona, al que una norma legal le atribuye consecuencias. O sea, la lluvia en sí. La lluvia en sí es irrelevante, pero si esa lluvia provoca una inundación que te impide entregar una mercancía a tiempo, de repente esa lluvia se ha convertido en un hecho jurídico. Ah, claro. Porque una norma sobre contratos dice que la fuerza mayor puede eximirte de responsabilidad. Vale, lo pillo. O sea, el hecho en sí es neutro, pero una ley lo activa, por así decirlo, y le da poder legal. Has mencionado los hechos de la naturaleza, que son completamente ajenos a nuestra voluntad. Correcto. Los materiales que manejamos los clasifican muy bien. Primero están los hechos jurídicos naturales. El nacimiento de una persona no es una decisión, es un hecho biológico, pero activa la personalidad jurídica, el derecho a un nombre, la filiación. La muerte, supongo, es el otro gran ejemplo. El otro gran ejemplo, un hecho natural que pone en marcha toda la maquinaria de la herencia. Y el paso del tiempo, que es algo que no podemos controlar, también juega en esta liga. ¿Y de qué manera? El paso del tiempo es un hecho jurídico potentísimo. Puede hacer que una deuda prescriba y ya no te la puedan reclamar, o que adquieras la propiedad de un terreno por haberlo ocupado durante años, lo que se llama usucapión. Es la naturaleza actuando y el derecho, pues, tomando nota. Eso es. Entendido. Pero a ver, seamos prácticos. Si soy un transportista y una nevada tremenda bloquea la carretera, ¿puedo alegar que es un hecho jurídico de fuerza mayor para librarme de una penalización por retraso? ¿Dónde está el límite? Buena pregunta, porque ahí es donde está el litigio. No basta con que nieve. Tendrás que probar que fue una nevada imprevisible, inevitable, y que te imposibilitó por completo cumplir. Claro, y tu oponente dirá lo contrario. Tu oponente argumentará que deberías haberlo previsto, que había rutas alternativas. La discusión no es sobre si nevó, sino sobre si esa nevada cumple los requisitos que la ley exige para ser fuerza mayor. Calificar el hecho es la primera batalla. Claro, no es tan automático. ¿Y qué pasa con los hechos que sí dependen de nosotros, de nuestras acciones? Esos son los hechos humanos. Y aquí la cosa se complica un poco más. Pueden ser lícitos o ilícitos. Por ejemplo, cometer un delito es un hecho humano voluntario e ilícito. Un accidente de tráfico por saltarte un semáforo es otro. Ya. En la mayoría de casos de responsabilidad civil o de la administración, todo arranca con un hecho. Un médico que comete una negligencia, un producto defectuoso que causa un daño. Y la estrategia legal es probarlo y calificarlo. Exacto. Probar que ese hecho ocurrió y, sobre todo, calificarlo. Hubo intención, lo que llamamos dolo. Fue un descuido, o sea, culpa. ¿Hay una conexión directa entre ese hecho y el daño sufrido? Sin un hecho probado y bien calificado, no hay caso. Espera un momento, aquí me surge una duda. Si un delito como un robo es un hecho humano voluntario, Sí. ¿por qué no es el siguiente escalón? ¿Por qué no es un acto jurídico?
Al fin y al cabo, la persona actúa con voluntad. Esa es la madre del cordero y la distinción clave. Y nos lleva directos al segundo nivel. El acto jurídico es efectivamente una conducta humana voluntaria a la que la ley le asigna efectos. Entonces, La diferencia es sutil pero crucial. En el acto jurídico, la persona quiere realizar la conducta y la ley le atribuye unas consecuencias que en general se buscan o al menos se aceptan. En el hecho ilícito, como el robo, la persona quiere el resultado material, o sea, el botín, pero no quiere la consecuencia jurídica. la pena de cárcel. Exacto. El efecto legal se le impone en contra de su voluntad. Vale. Ahora encaja todo. O sea, en el acto jurídico la voluntad va dirigida a participar en el juego que la ley propone. Justo. Los ejemplos que dan las fuentes son muy claros. Ir al registro a reconocer a un hijo, aceptar una herencia, presentar una demanda o casarse. Quieres hacer el acto y aceptas las consecuencias que la ley le asocia. Exactamente. Y como la voluntad es el motor, el derecho se pone en modo detective. Se preocupa muchísimo de que esa voluntad sea auténtica y válida. Por eso analiza los elementos del acto. ¿Cuáles son? Primero, los subjetivos. Que la persona sea legalmente capaz para hacerlo y que su consentimiento no esté viciado. Es decir, que no haya firmado por un error fundamental, porque la han coaccionado o porque la han engañado. Y además de la persona está el qué se hace y el cómo se hace, ¿no? Correcto. Están los elementos objetivos, que el objeto del acto sea legal y posible, y los formales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Para ciertos actos, la ley exige una forma concreta. El ejemplo clásico es la compraventa de un inmueble. Escritura pública. No vale un apretón de manos ni un contrato privado. Se necesita una escritura pública ante notario. Pero eso suena muy del siglo XX. Hoy en día, con la tecnología, un cruce de correos electrónicos con una oferta clara y una aceptación explícita, ¿no podría considerarse suficiente para algunas cosas? ¿Por qué la ley sigue siendo tan rígida con las formas? Es un debate enorme. La ley exige esas formalidades para proteger a las partes y dar seguridad jurídica, especialmente en actos de gran trascendencia como comprar una casa. Se asegura de que alguien, el notario, verifique la identidad, la capacidad y que se entienda lo que se está firmando. ¿Pero es verdad que choca con la realidad actual? Tienes razón. Los tribunales se enfrentan cada día al reto de interpretar la validez de acuerdos hechos por WhatsApp o por email. Recuerdo un caso sobre una aceptación de herencia que se discutió si era válida por haber sido comunicada en un email informal. ¿En serio? Sí. La disputa era si ese email cumplía los requisitos mínimos para ser considerado un acto jurídico de aceptación formal. Todo el patrimonio de una familia pendía de esa interpretación. O sea que si falla la capacidad, el consentimiento, el objeto o la forma, el acto puede ser papel mojado. Exacto. Puede ser nulo de pleno derecho o anulable. Y ahí es donde se abre un campo de batalla legal gigantesco. No se discute si el acto ocurrió, sino si nació con un defecto de fábrica que lo invalida desde el principio. Vale, ya tengo clara la diferencia entre un hecho, donde la voluntad puede ser irrelevante, y un acto, donde la voluntad de hacer algo es clave. Pero me falta la pieza más común, la que usamos todos los días. Los contratos, los acuerdos, donde la gente pone sus propias reglas. ¿Eso es un nivel superior o algo completamente distinto? Es el último escalón y la máxima expresión de la libertad individual en el derecho, el negocio jurídico. Es un tipo especial de acto jurídico. La gran diferencia es que aquí las partes no solo declaran su voluntad de actuar, sino que diseñan activamente el contenido y los efectos de su acuerdo. Esto es el territorio de los contratos de alquiler, de trabajo, la creación de una sociedad, un testamento. Precisamente, en el negocio jurídico, la ley da un paso atrás y dice: ciudadanos, aquí tenéis un lienzo en blanco. Diseñad vuestra relación como queráis. Estableced vuestras propias reglas, plazos, precios, condiciones. Y yo, el Estado, reconoceré ese acuerdo como ley entre vosotros y lo haré cumplir. Pero claro, con límites. Con límites, por supuesto. ¿Y cuáles son esos límites? ¿No se puede pactar cualquier cosa? No, el acuerdo no puede ir contra el orden público, las buenas costumbres o las normas imperativas. No puedes hacer un contrato para cometer un delito, por ejemplo. Y por eso el control legal aquí es mucho más profundo.
No solo se mira si el negocio existe y es válido como en cualquier acto. Se va más allá. Se mete a analizar el contenido. Se revisa si es justo, si hay cláusulas abusivas que desequilibren el contrato, si es una simulación para engañar a Hacienda o si es un fraude a la ley. Fascinante. Me recuerda a esas historias de testamentos peculiares. ¿Sería un ejemplo de esto un testamento escrito en una servilleta en un bar? ¿El sistema legal lo tomaría en serio? Absolutamente. Ese es un ejemplo de libro. Un testamento hológrafo, que es el escrito a mano por el testador, es un negocio jurídico. Y un caso así desataría una batalla legal tremenda, ¿no? Tremenda. Primero, se discutiría si es un acto válido. ¿Lo escribió realmente esa persona? ¿Estaba en su sano juicio? Pero luego se pasaría a analizarlo como negocio. ¿Lo que pone en la servilleta es solo una expresión de deseos o contiene una verdadera declaración de voluntad para disponer de sus bienes? Claro, si es claro o ambigua. La forma en que está redactado cumple los requisitos mínimos. Cada palabra sería analizada para determinar si estamos ante un simple desahogo o un negocio jurídico que transfieren millones de euros. Vale, vamos a recapitular esto de forma práctica. Si tuviéramos que crear un mapa mental para orientarnos en este lío, la primera gran diferencia parece ser el papel que juega la voluntad. Correcto. Una forma muy potente de visualizar esto, que se extrae de los materiales, es pensar en tres ejes. El primero, como dices, es desde la voluntad. En el hecho jurídico, una inundación, la voluntad es irrelevante. Cero. En el acto jurídico, como casarse, se quiere realizar la conducta aceptando los efectos que la ley fija. Y en el negocio jurídico, como firmar un contrato, se quiere la conducta y se diseñan las consecuencias específicas. El segundo eje sería el nivel de lupa que pone el sistema legal. Es probar qué ocurrió. En el acto se sube un nivel, se verifica la capacidad y que el consentimiento fuera libre y consciente. Y en el negocio, además de todo lo anterior, el juez entra a saco en el contenido a revisar las cláusulas que las propias partes han redactado. Y el tercer punto, que es el decisivo en un juicio, las posibilidades de ataque, la invalidez. Sí, desde la óptica de la nulidad. Un hecho natural no puede ser nulo. O pasó o no pasó. ¿Es lo que es? Un acto jurídico sí puede ser nulo o anulable si tiene vicios, pero el negocio jurídico abre un arsenal de patologías mucho más complejo. Además de la nulidad, se puede atacar por simulación, por fraude, por tener cláusulas abusivas, por lesión enorme si el precio es injusto. El análisis es mucho más sofisticado. Y da más ángulos de ataque. Muchísimos más. Este mapa mental para ganar ese caso del $1.000.000 que depende de si una firma es un acto o un negocio. Imagina un conflicto laboral. Un trabajador firma un documento que la empresa llama contrato de prestación de servicios, que es un tipo de negocio jurídico entre iguales. De acuerdo. Si es así, el trabajador es un autónomo, no tiene derecho a vacaciones pagadas, indemnización por despido, etc. Pero su abogada coge ese documento y lo analiza con este mapa. Y argumenta: señoría, no nos quedemos en el nombre, miremos la realidad. Mi cliente no diseñó ninguna cláusula, se le impuso un horario, usaba las herramientas de la empresa. No hubo negociación. No hubo una negociación entre iguales. Por tanto, aunque parezca un negocio, en realidad es un contrato de trabajo, que es otro tipo de negocio muy regulado. ¿Y si el juez le da la razón? Lo cambia todo. El juez recalifica la situación, determina que la verdadera naturaleza de la relación no era la de un negocio entre autónomos, sino una laboral. ¿Y entonces se aplican otras normas? De repente se aplican normas completamente distintas, las protectoras del trabajador. Cambia el juez competente, cambian los plazos para reclamar y, sobre todo, la empresa podría ser condenada a pagar años de cotizaciones, vacaciones no disfrutadas e indemnizaciones. Impresionante. Una simple recalificación conceptual basada en esta distinción puede suponer una fortuna. Es pura estrategia jurídica. Queda clarísimo. Hoy hemos desmontado la maquinaria con la que el derecho procesa la realidad, organizándola en un sistema de 3 niveles. El análisis de estas fuentes nos deja una conclusión potente. La diferencia entre hecho, acto y negocio jurídico no es un detalle teórico. Para nada. Es la gramática fundamental con la que se construyen y se destruyen los casos legales. Así es. Los materiales lo describen como un tablero de control conceptual. Y concluyen con una idea muy importante. Esta estructura técnica no funciona en una burbuja. Ajá. En el contexto colombiano que se analiza, y en la mayoría de sistemas modernos, se interpreta a través del filtro de principios constitucionales como la buena fe, la dignidad humana y la protección de la parte débil de una relación.
No es solo técnica fría. Eso nos deja una última reflexión para que se la lleve quien nos escucha. Sí, si estas categorías son las gafas con las que el sistema jurídico lee la realidad, ¿qué pasa cuando la realidad va más rápido que las definiciones? Uf, buena pregunta. Pensemos en contratos creados por una inteligencia artificial o acuerdos cerrados y ejecutados automáticamente a través de blockchain. Claro. ¿La creación de un contrato por una IA es un hecho, porque no hay voluntad humana directa? ¿Es un acto o es un negocio diseñado por un algoritmo? La tecnología está creando nuevas realidades que fuerzan al derecho a preguntarse si sus gafas de siempre todavía le sirven para ver con claridad. La definición nunca es estática.